Estamos en línea, entiendo, ¿no es cierto? Bienvenidos todos. Voy adelante, Terry, antes de tu presentación. Muchas gracias a todos por tenerlo con nosotros. Tenemos una segunda sesión del webinar de Política y Regulación Digital de la Nueva Constitución, organizado por ACTI, Empresas de Tecnología de la Información. ACTI ha participado desde mucho tiempo en regulaciones, políticas públicas relacionadas con la promoción del uso de las nuevas tecnologías y las regulaciones digitales. El aporte de ACTI en la participación ha sido siempre proactivo y estamos, la verdad, que muy felices y orgullosos de estar participando en el proceso constituyente mediante estos webinars y de mostrar el aporte y de poder determinar que ACTI es un referente sobre la materia en materia de empresas de tecnología de la información. Hoy día vamos a tener un webinar que estamos apuntando a 1 hora 5 minutos preciso para los distintos panelistas. Primero, el webinar va a ser por Terry de Saint-Pierre, que es el presidente de ACTI. Yo soy Claudio Magliona, el presidente del grupo legal de ACTI. Que en el webinar pasado no me presenté, me dijeron grupo legal de ACTI. Terry es presidente de ACTI. Terry de Saint-Pierre es doctor en informática en la Universidad de París, Francia, diplomado en administración de empresas, ingeniero civil matemático en la Universidad de Chile. Su área de especialización sobre la gestión de empresas tecnológicas y de procesos de innovación en las empresas. Terry va a mostrar el position paper, el documento posicional que tiene ACTI sobre regulaciones digitales, sobre el rol del Estado que creemos debería tener en la promoción de la ciencia, en la promoción de la ciberseguridad. Y luego vamos a tener 2 panelistas que, la verdad, un honor tenerlo a los 2. Primero vamos a tener a Cristina Dorador. Cristina, académica universitaria con 15 años de experiencia en investigación en áreas de microbiología, ecología microbiana, limnología, geomicrobiología y temas multidisciplinarios. Ha dirigido tesis de pre y posgrado y liderado iniciativas intra e interuniversidades con la red de ambientes extremos Nexer. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales e internacionales y publicado más de 50 artículos científicos. Ha sido asesora científica del programa PAR Explora Antofagasta y participado en otras instancias de divulgación. Durante el año 2019 fue miembro del Consejo CONICIT y desde el 2020 es parte del International Board de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Desde julio de 2021, Cristina Dorador se desempeña como convencional constituyente por el Distrito 3, que representa la región de Antofagasta, coordinadora de la Comisión 7 sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. También con nosotros tenemos a Fernando Atria. Fernando Atria es abogado académico y político chileno, experto en Derecho Constitucional, disciplina que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el 2021 fue elegido convencional constituyente en representación del Distrito 10. En 1999 obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Durante los últimos años ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional. Miembro de la Comisión 1 sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, y seguramente don Fernando no se acuerda, pero fue ayudante mío en la Escuela de Derecho. Así que, sin mayor introducción, la idea es que Terry exponga la posición de ACTI, luego los constituyentes Cristina Dorador y Fernando Atria pueden comentar no solo la posición de ACTI, sino cuál es la visión de ellos respecto del derecho, la ciencia y tecnología, regulaciones digitales, promoción del Estado, datos personales, ciberseguridad, y ojalá nos queden 5 minutitos para poder hacer preguntas que nos lleguen por el chat. Terry, adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Terry, estás muteado en estos momentos. Sí, ok, perfecto. Voy a compartir primero. Aquí está. Quiero saber si se ve bien. Está llegando. Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Ok. Sí, tienes, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, Claudio, por la presentación. Agradecemos a nuestros excelentes panelistas que van a presentar, Cristina Dorador y Fernando Atria, así que estamos encantados de tenerlos aquí en esta sesión de la Asociación de Empresas de Tecnología de Información. Nosotros somos una asociación de 120, 125 empresas hoy día y representamos las distintas especialidades del sector tecnológico.
telecomunicaciones, capacitación, sistemas, ciberseguridad, innovación, plataformas, en fin, realmente tenemos todos los principales temas, inteligencia artificial, que son parte de hoy día de las tecnologías de la información y por eso tenemos también una visión muy de adentro de qué es lo que es esta industria y cómo esta industria puede aportar al desarrollo del país. Voy a tener que, me van a disculpar un minuto, tengo que conectar. Voy a conectarla. Disculpen, me estaba guiando. Bien, comentarles entonces que voy a presentar un documento, un position paper que hemos trabajado en el grupo legal de ACTI y en general en toda la ACTI, la participación de todos los socios, sobre política y regulaciones digitales para el proceso contribuyente, la visión de ACTI. Entonces, primero, como antecedente, decir que efectivamente nosotros, la transformación digital de la sociedad, de la economía y de toda la sociedad, se ha acelerado enormemente, abarcando los principales ámbitos de la sociedad. Tenemos la forma de trabajo, como el teletrabajo, la educación, la salud, las relaciones personales, el gobierno, la economía, la relación de las empresas con sus proveedores, con sus clientes, la ciudadanía en general, han sido tremendamente impactadas por esta transformación digital. Pero por otro lado también decir que la tecnología es un factor de equidad e inclusividad social, como lo ha mostrado la pandemia en todo lo posible, que me ha permitido. Indiscutiblemente hay situaciones todavía muy al debe, ¿no es cierto? Y uno lo ve particularmente en los temas de educación y acceso a la tecnología, a las redes. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok. ACTI, junto con otros actores del ecosistema, consideramos debe participar activamente en esta discusión constituyente, aportando la información que tiene, proveyendo insumos con respecto a la discusión en materia de derechos digitales y participando en las instancias, comisiones que se abren en el marco del proceso constituyente. En particular, entenderíamos que la comisión 7 es la donde nos correspondería presentar nuestros puntos de vista. Nosotros identificamos y analizamos los posibles aspectos del mundo digital que deberían considerarse en esta discusión y son los siguientes. No los voy a nombrar porque los voy a repasar uno a uno después en la presentación, pero son estos 10 puntos. Y consideramos que este documento que creamos es un documento vivo que debe ir integrando las observaciones que nos hagan ustedes y todos los que quieran opinar y nos parezcan relevantes de incorporar porque son parte de estas temáticas o de alguna temática que obviamente podría estar que no hayamos analizado. Por ejemplo, el tema de la sustentabilidad es algo que todavía no hemos incorporado, pero que debemos incorporar prontamente. Empecemos entonces con el primer tema, que es la protección de datos personales. Nosotros lo que elegimos es una forma de análisis que es la siguiente. Nos hicimos dos preguntas. Primero, si se debe regular los temas, en este caso el derecho a la protección de los datos personales en la nueva Constitución. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, si es que debería regularse constitucionalmente un órgano autónomo, independiente, que garantice y supervise el cumplimiento de esta garantía constitucional. Entonces, las dos preguntas que vamos a tratar de hacer en todos los temas, en algunos casos más que en otros, pero es como la mirada. Entonces, respecto a esta primera pregunta y respecto a la protección de datos personales, sí, nosotros consideramos que esta protección de datos personales es un derecho que ya está consagrado en la nueva Constitución, en nuestra Constitución, en su artículo 19, pero sin embargo Chile presenta serios déficits normativos institucionales en comparación con el avance que ha presentado esta materia en otros países. Nuestra ley actual es creo que de 1999, por ahí, y la nueva ley no ha terminado de tramitarse y está en el Congreso hace una buena cantidad de años, lo que hace que no hemos podido hacer una actualización de estas materias respecto de cómo la tecnología ha evolucionado, en particular todo el tema de Internet. Pero consideramos también que la mención de la protección de datos personales debería ser suficientemente general como para permitir adecuaciones normativas posteriores. Respecto a la segunda pregunta, si es que debe regularse con órgano autónomo,
consideramos que no, y no encontramos constituciones a nivel internacional que específicamente dediquen uno de sus capítulos a regular un órgano en materia de protección de datos personales. Así consideramos bastaría la inclusión de una remisión legal sobre esta materia del tipo el tratamiento y protección de los datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley a través de un órgano autónomo e independiente. Cabe considerar que el proyecto de ley en tramitación que mencionamos considera crear una institucionalidad en materia de agencia de protección de datos personales. Bien. Respecto de este mismo tema, una pregunta adicional que hicimos, que debería regularse el habeas data. Bueno, el habeas data, para los que no son abogados, como en mi caso, es una acción propia del derecho que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Entonces, de mantenerse el sistema o uno similar en nuestra Constitución, existe recurso de protección que contempla el derecho a la protección de datos personales, por lo que la regulación expresa no sería necesaria. De cambiarse el sistema recursivo constitucional, sí se debería tomar en consideración que es una tendencia internacional el regular la acción constitucional de la habeas data. Bien. Otra pregunta que nos planteamos respecto de los derechos ARCOS, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. En la Constitución recomendamos no efectuarla, salvo la opción de efectuar una remisión expresa a la ley. Los derechos ARCOS se encuentran lógicamente contemplados en el estado actual del proyecto de ley sobre protección de datos personales chileno, al que hicimos mención en el apartado anterior. Eso respecto a la protección de datos personales. Bien, respecto de la propiedad intelectual. Primera pregunta, es que la pregunta, ¿debiera regularse esto a nivel constitucional? Respecto a esta primera pregunta, sí, por la importancia de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor y propiedades industriales, por supuesto. Es un derecho que es reconocido ampliamente en prácticamente todos los países analizados, pero recomendamos incluir una remisión legal expresa para regular en detalle la propiedad intelectual. Cabe destacar, por otro lado, que Chile ha suscrito variedad de tratados de libre comercio y otros instrumentos internacionales que hacen mención directa o indirectamente a la propiedad intelectual, por los cuales ya se encuentran ratificados. Por tanto, es parte del contexto en que el país está desarrollando su constitución. Bien, respecto del tercer punto, ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, las ciencias, la tecnología y la innovación son consideradas herramientas fundamentales para garantizar el desarrollo económico y social de un país, así como su independencia para abordar los desafíos estratégicos que le son propios. ¿Se debería regular, respecto a la primera pregunta? Sí, consideramos que sería recomendable que la nueva Constitución chilena estableciera deberes del Estado en relación con el desarrollo tecnológico y la innovación, y la ciencia, por supuesto. En el ámbito internacional existe un abanico de posibilidades a la hora de determinar el papel del Estado en el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Algunas constituciones han incorporado la ciencia, tecnología e innovación como un instrumento para cumplir tareas y deberes del Estado, en garantizar un Estado operacionalmente eficiente y con altos estándares, y resolver los grandes desafíos estratégicos del país. En general, este deber se materializa a través de regulaciones legales en la materia. La tendencia para materializar este deber es a través de, por ejemplo, leyes marcos sobre investigación, ciencia, innovación y tecnología, como ocurre actualmente en el país, la creación de ministerios y entidades gubernamentales encargadas de llevar a cabo la política del Estado respecto de esto, un sistema nacional de tecnología, ciencia e innovación o facultad y competencia otorgada a la Constitución, realizando las correspondientes revisiones legales. Respecto del cuarto punto, tecnología de información y comunicación, las TICs y su acceso. Respecto a la primera pregunta, si se debe regular este derecho, sí, nos parece que por la importancia de las redes de Internet, de las comunicaciones y los sistemas, para ejercer deberes y derechos de los ciudadanos. Y existen en la oportunidad en esto de seguir ejemplos internacionales en esta materia, entre ellos México, que establece, por ejemplo, aparte de lo primero que dice que el Estado apoyará la investigación y innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que de ella, pero además el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha Internet,
Ecuador también lo hace, estableciendo el derecho de acceso universal de las TICs y también el deber del Estado de integrar las TIC al proceso educativo, que es un tema que veremos más adelante. Entonces, es un tema que está bastante hoy día incorporado en la nueva Constitución. Respecto de la inteligencia artificial, que es esta nueva tecnología que ha surgido en forma significativa, impactando todo tipo de sectores y áreas, ¿se debería regular la inteligencia en la nueva Constitución? Consideramos que no, y principalmente por el denominado principio de neutralidad tecnológica, que permitiría evitar vacíos regulatorios o letra muerta en el ámbito constitucional a largo plazo, por la evolución particular de todas las tecnologías, como evolucionan rápidamente. Destacamos sí que existe a nivel constitucional una sola mención por parte de Portugal a la automatización del tratamiento de datos, pero su regulación la remite a una ley. En caso de mencionarse la IA en la nueva Constitución, consideramos que debiera también optarse por remitir toda regulación a la ley. Bueno, todos sabemos que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo la política de inteligencia artificial en Chile, con el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Conocimiento, documento que fue recientemente lanzado a luz pública, ¿no? Y que debía empezar su implementación en los próximas semanas y durante los próximos años. Bien, respecto a la libertad de expresión. La primera pregunta, si se debiera regular en la nueva Constitución. Sí, digamos, además de la importancia de proteger y garantizar la libertad de expresión, hay que destacar el hecho de que Chile es parte del denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece como principio, por ejemplo, que cualquier tipo de censura previa, interferencia o presión indirecta o directa debe estar prohibida por la ley, o que toda persona tiene el derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio o forma. En este sentido, la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión. La tendencia constitucional radica en garantizar la libertad de expresión como un derecho fundamental y, por otro lado, regular sus límites legalmente. Sin embargo, muchas veces la regulación legal inclusive viene a reforzar el contenido de la libertad de expresión. Finalmente, la ley de Internet y neutralidad de la red busca garantizar en Chile el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de Internet, para que estos puedan utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, sin bloqueos arbitrarios o discriminación. Y respecto a si se debería regular un órgano, en principio no. La garantía de libertad de expresión es por regla generalísima, conocida por los tribunales superiores de justicia de cada país. Respecto al séptimo punto, que es el Open Banking, FinTech y los sistemas financieros, y respecto a la primera pregunta, si debe regular en el sistema continuamente, la tendencia internacional señala que siempre se hace mención en la Constitución al sistema financiero, haciendo remisiones legales o expresando el deber del Estado de regular aquella materia. Y respecto a la segunda pregunta, es común que se regule, haga mención al Banco Central de cada país, otorgándoles en la Constitución facultades en relación a la política monetaria de la nación, etcétera, a definir. Sin embargo, el detalle de sus facultades se remite a una ley. Además, y siendo menos común internacionalmente hablando, se regulan en la Constitución órganos independientes que ejercen control y supervisan el sistema financiero nacional, la superintendencia. Cabe destacar aquí, interesante, el caso del Reino Unido con su modelo Open Banking, con una entidad implementadora del Open Banking y una autoridad supervisora que ha permitido un amplio desarrollo del sector financiero incorporando nuevos actores tipo FinTech, y como hemos visto en Chile en forma significativa en estos últimos años, el desarrollo de la industria financiera de FinTech, tecnológica. Bien, respecto del Estado y su modernización. La transformación digital del sector público no es solo tecnología de información, también trata del cambio en la operación de los gobiernos en un mundo que está cada vez más conectado y tecnologizado, y de cómo se usan la tecnología para adaptarse a las nuevas demandas y expectativas de los ciudadanos que tienen sobre sus gobiernos a nivel local, regional y nacional.
Los beneficios de la transformación digital en Estado son innumerables. Posiciona al gobierno como líder tecnológico con una gestión pública eficiente. Incrementa la disponibilidad de servicios públicos en línea. Prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente a una plataforma digital. Aquí hay un importante ahorro de tiempo y costos para el ciudadano, para el Estado y para el país en general, ¿no? Por otro lado, el aprovechamiento óptimo de la tecnología por parte del gobierno es clave para potenciar el alcance a todas las regiones, a todos los pueblos, la calidad e impacto de estos servicios públicos y la función pública en general. Bien, respecto a la primera pregunta, ¿se debería regular? Sí, debería regularse la responsabilidad del Estado de modernizarse, entregando y actualizando sus servicios de acuerdo al estado de la tecnología disponible. Cabe destacar que hoy día existe la Ley de Transformación Digital del Estado de Chile, que se encuentra en proceso de implementación gradual y que consideramos es un primer gran paso en esa dirección. Pero por otro lado, y asimismo, el país debe seguir impulsando la modernización de los servicios propios de las funciones gubernamentales, más allá de solo los trámites, tales como la salud, la educación, el transporte, la seguridad social, la seguridad pública, la democracia, la seguridad nacional, entre otros. Y el ciudadano debe poder identificarse y autoidentificarse digitalmente frente al Estado para poder realizar todo este tipo de trámites y acceder a servicios de forma autentificada y unívoca y no revocable, ¿no? Creemos que en esto Chile se podría definir como una república digital y que sería un gran avance de modernización del Estado, garantizando equidad e integración social, por supuesto. Respecto de la ciberseguridad, que va atado a todos los temas de transformación digital, respecto a la primera pregunta, sí, creemos que la ciberseguridad es esencial, tanto a nivel de defensa nacional como a nivel de la economía y la sociedad, incluyendo el desarrollo del comercio electrónico, de la transformación digital de las entidades públicas y entidades privadas, que son dependientes para sus operaciones cada día más de las redes y de los sistemas. Y la segunda pregunta respecto a si es conveniente un organismo, creemos que la determinación del organismo y sus competencias debe estar en una ley y no en la Constitución, para otorgar mayor flexibilidad de materia. Sí se debe desarrollar una política nacional de ciberseguridad, que incluya proteger la infraestructura crítica y finalmente aprobar la implementación de una convención sobre cibercrimen, actualizándose los tipos penales informáticos y la persecución penal. Por otro lado, se requiere urgentemente una nueva institucionalidad y la actualización de las normas legales que regulan esta materia. Respecto al cifrado de datos y otras herramientas de seguridad, estas ya se utilizan en el mundo y están ampliamente disponibles en Internet. Finalmente, respecto a la creación de una agencia de ciberseguridad, hay algunos enfoques particularmente efectivos para estructurar este tipo de agencias, con un mandato claro y atribuciones legales apropiadas. Y para eso es interesante estudiar las mejores prácticas emergentes, y tanto el sector privado como la sociedad civil deben participar en estas discusiones, debieran participar. Finalmente, respecto de la educación digital, respecto a la primera pregunta, sí consideramos que esto debiera incluirse en la obligación del Estado, debido a la importancia de la educación digital, de la alfabetización digital, para el desarrollo de todas las actividades humanas, sociales y económicas. Hoy día está presente, omnipresente, lo digital en prácticamente todas las actividades, ¿no? Desde los WhatsApp, las aplicaciones, el teletrabajo, la educación, la atención de salud, los trámites, y las razones, ¿no? Y la política y la democracia. Entonces creemos que es un rol del Estado asegurar la formación digital a toda la población, tal como mencionamos de Ecuador, de tal forma de garantizarle el acceso a la información disponible en las redes, el acceso a los trámites y servicios de Estado, así como el desarrollo de la actividad económica, que cada vez más tiene un fuerte componente digital, cada vez más presente. Y por otro lado, la educación hoy día es un proceso continuo, que se inicia en la niñez y se prolonga durante toda la vida del ciudadano, por lo que se debe garantizar la posibilidad de una educación continua que permita adaptarse a los nuevos requerimientos que exige el estado del arte profesional. Bueno, con esto hemos dado una vuelta a 10 grandes temas que nos parecía interesante poder opinar respecto de, que están muy vinculados a los temas digitales, y con esto damos término a la posición de ACTI y agradecemos que nos hayan escuchado
Doy la palabra a Claudio. Gracias, Terry, por los 10 puntos, muy claros. Si puedes, dejar eso mismo. Vamos a pasar con Cristina Dorador. Cristina. Cristina está con problemas de conexión. Entonces, Fernando, ¿quieres partir tú? Por favor. Bueno, claro que sí. Quiero primero que nada agradecerles, Claudio, Thierry, por la invitación a conversar de este tema, que por cierto, y este es el primer punto que a mí me gustaría hacer, es un tema cuya importancia ha ido aumentando al punto que casi uno ya podría decir que no es en sí mismo un tema independiente, sino que se pasa a ser parte de prácticamente todos los otros temas. Algo de eso estaba en lo que decía Thierry, ¿no? Porque, o como yo lo entiendo, porque cuando uno habla de modernización del Estado, bueno, es difícil pensar la modernización del Estado sin, sin alguna forma de digitalización del Estado desde el punto de vista de los ciudadanos. Cuando uno habla de educación, es difícil pensar una educación que hoy abra efectivamente oportunidades de desarrollo de la personalidad, que no incluya educación digital. Cuando uno habla de seguridad, es difícil pensar que el Estado cumpla su deber de asegurar seguridad sin que eso incluya ciberseguridad, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo, por supuesto, que uno pueda ignorar esto, al contrario, pero creo que es de esos temas que parten como, por así decirlo, siendo temas localizados, autocontenidos en alguna manera, y se transforman en una dimensión más de prácticamente, no sé si todos, pero buena parte de las cosas de las cuales vamos a estar discutiendo en la nueva Constitución. Y por eso entonces creo que es bien importante hacer el esfuerzo que, bueno, que hace esta presentación que hacía Thierry, de hacer como un barrido general y mostrar las distintas dimensiones que esto va asumiendo en términos de la discusión constitucional. Yo no soy un experto o especialista en particular en esta materia, por eso me interesa participar en reuniones como esta, pero yo diría que en términos de la discusión constitucional, uno podría agrupar tres grandes dimensiones, en mi impresión, de esta cuestión. La primera, sin orden necesariamente, la primera diría yo es que la transformación digital, la aparición de esta, o implica la aparición de una suerte de un nuevo espacio público, ¿no? O sea, hay hoy día un espacio público que ocurre en la red y que en alguna dimensión tiene que ser tratado como tal, ¿no? Como un espacio público. Eso tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de acceso, de inclusión, de las reglas que rigen en él. No puedes, quiero decir, ese tipo de cuestiones debe ser tratado desde la óptica de que es un espacio público cada vez más importante. Y que en ese espacio público han surgido también, bueno, por cierto, oportunidades y amenazas. Es decir, distintas formas de manipulación comunicacional que interfieren con la discusión pública, que son posibles en virtud del desarrollo de las tecnologías de información. Yo creo que son cuestiones que son importantes de tematizar, ¿no? Y eso, creo yo, va a ir de la mano de lo que yo espero que sea una comprensión algo más, una comprensión distinta de la libertad de expresión en la nueva Constitución. La Constitución actual mira la libertad de expresión como una garantía, por así decirlo, negativa, que fundamentalmente protege contra la censura previa. O sea, que la censura es lo que afecta o disminuye, perjudica, limita la libertad de expresión. En la medida en que la censura previa esté excluida, en la medida en que no haya censura, hay libertad de expresión. Pero yo creo que ese concepto de libertad de expresión es insuficiente. No es incorrecto,
en el sentido de que, por cierto, la libertad de expresión excluye la censura, pero es insuficiente precisamente porque es ciego a las posibilidades de la manipulación comunicacional. Y tenemos el recuerdo del caso Cambridge Analytica y el surgimiento de las fake news. Yo escuché alguna vez decir a Patricia Politzer que lo que ahora se llama fake news, en su juventud se llamaban mentiras, ¿no? Entonces uno tiene sentido preguntarse qué tiene de especial esto de las fake news frente a la vieja idea de que uno puede decir cosas que no son verdad. Y lo que yo creo que tiene de especial es precisamente la dimensión extraordinariamente potente que adquiere en el mundo digital. O sea, es una cuestión que tiene que ver no con el contenido de verdad, porque no hay nada nuevo en la posibilidad de decir mentiras. Tiene que ver con la posibilidad de afectar de un modo grave la discusión pública, lo público. Eso creo yo lo que no es nuevo. Y eso es algo que tiene que ver con el modo en que se producen y se distribuyen, que tiene que ver con las tecnologías de la información. Entonces, yo creo que eso debe llevar a pensar una noción de libertad de expresión, que no vale solamente para esto, pero se expresa clarísimamente en esto, que no se reduce a la ausencia de censura. Se exige una actividad de protección de esos espacios públicos, que es una protección que no se va a dar por la sola competencia entre las ideas, ¿no? En el mercado de las ideas. Y ahí creo yo que hay un rol importante de Estado, y eso creo que tiene especial aplicación a la cuestión de a las tecnologías de la información en general y los abusos que se puede hacer. La segunda dimensión importante, que también la mencionaba Thierry, en general, así como una especie como de conjunto de temas, es todo lo que tiene que ver estrictamente en términos, o sea, a derechos fundamentales, ¿no? O sea, todo lo que va, por así decirlo, en el capítulo o en la sección de derechos fundamentales en relación con tecnologías de la información, espacio digital, etc. ¿No? Y ahí hay cuestiones de, por supuesto, datos personales, acceso universal, y otras cosas parecidas, acciones, por cierto, acciones de protección de datos personales, habeas data, etc. Por cierto, yo creo que como en general con los derechos constitucionales, la Constitución debe fundamentalmente, en mi opinión, identificar el contenido protegido y las características y contener mandatos al legislador para proteger esos contenidos. Por cierto, sobre todo en un caso como este, en que el riesgo de obsolescencia de prácticamente cualquier cosa que se diga es bien alto, hay que hacer esta distinción, por cierto, ¿no? Entre buscar la forma de identificar las dimensiones, fines protegidos, la caracterización de los mandatos dirigidos al legislador y diferenciar eso de la forma en que el legislador en que la ley puede realizar esa protección, que por cierto es una forma que va a tener que tener una facilidad de modificación, de modo de estar al día, que es incompatible, creo yo, en general con la forma constitucional, ¿no? Y por eso sí tiene que ver con la forma legal. Esto también apunta a cuestiones más amplias, ¿no? Yo creo, en mi opinión, uno de los problemas principales del sistema político que tenemos es precisamente la lentitud y dificultad de la actualización legislativa, que algo mencionaba Thierry a propósito de la discusión en esta materia. En estas materias, por cierto, eso es muchísimo más grave, ¿no? Porque en esto el ritmo de desarrollo es un ritmo que es considerablemente más rápido que en otras materias. Entonces, va a ser bien difícil que haya una eficaz protección de derechos en esta dimensión, si la nueva Constitución no logra configurar un proceso legislativo mucho más ágil y eficaz de lo que tenemos hoy día. Pero yo diría ese es el segundo conjunto de temas. Y el tercero, por cierto, es la dimensión de la ciencia, tecnología e investigación como parte del desarrollo económico. Y creo yo que aquí hay una cuestión especialmente importante. Evidentemente, ustedes lo saben mejor que yo, aquí hay una dimensión de desarrollo extraordinariamente relevante y que se va a hacer cada vez más relevante y que en realidad va a pasar a ser, creo yo,
una condición para el desarrollo en cualquier otra área, no solamente un área importante de desarrollar en sí misma, sino también una condición para el desarrollo en general. Y yo creo que eso se conecta con otras cuestiones que también esperaría yo que la nueva Constitución consagrara, que es reconocerle al Estado la capacidad de actuar de modo de lograr lo que yo llamaría algo así como orientación estratégica del desarrollo, ¿no? Creo yo que la idea de que Chile se puede desarrollar exportando concentrado de cobre ya topó techo. Yo creo que está claro que el modelo de desarrollo que hemos seguido es un modelo que ya no da para más, tanto en su capacidad de desarrollarse en sí mismo, como en el enorme costo medioambiental que ha tenido, ¿no? Y entonces, evidentemente, que para que el Estado pueda actuar de modo de orientar estratégicamente el desarrollo, de modo de producir diversificación productiva, encadenamientos productivos, etc. Eso supone una institucionalidad y un Estado distinto del que tenemos, evidentemente. Yo esperaría que la nueva Constitución consagrara, habilitara al Estado para actuar de ese modo, y por cierto, una esfera evidente en que eso, creo yo, es fundamental, es en general en las áreas de investigación, ciencia y tecnología. Desde en esa dimensión, creo yo, donde se va a jugar las posibilidades de desarrollo futuro de Chile. Así de importante es esa dimensión. Y eso no va a ocurrir por la vía de un Estado que se retira y simplemente deja operar a la mano invisible, ¿no? Creo yo que eso lo que va a exigir es un Estado que está apoyando, fomentando, empujando, orientando, no planificando centralizadamente, por supuesto, pero sí, o sea, es necesario aprender del pasado, pero sí, como decía, apoyando, fomentando, invirtiendo, empujando, etc. Yo creo que esas son las tres cuestiones que, desde el punto de vista de lo que estamos conversando, son más relevantes en la nueva Constitución. No son todas, pero son las que yo creo que, sobre todo en reacción a la presentación de Thierry, me resultan más significativas. Gracias. Fernando, muchas gracias. Una pregunta que me están haciendo ahora es respecto de las noticias falsas, ¿no es cierto? Que la presentación tiene 3 etapas. En materia de noticias falsas, ¿cómo se podría regular eso a nivel constitucional sin incurrir en censura previa, dándole a los tribunales la capacidad de determinar? Porque la línea entre la libertad de expresión, noticias falsas, censura... Perdón, es que me caí. No sé si... Entonces no te escuché, sí, Claudio. Yo no sabía si me había caído yo o... Sí, efectivamente. No, una pregunta que tengo es cómo se logra el equilibrio, porque efectivamente las fake news son un tema hoy día, ¿no es cierto? Hay una manipulación en las redes sociales, el volumen de información, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo logramos esto, este deber de modelar el contenido? ¿Se los damos a nuestros tribunales? ¿Quién determina lo que es una noticia manifiestamente falsa? ¿Por qué cambiaría el sistema que tenemos hoy día en el mundo de los ladrillos, por decirlo así, al mundo digital? No, yo creo que, como yo decía, yo creo que lo especial de las noticias falsas es que viven en el mundo digital. Lo especial no es que haya noticias falsas. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo se puede enfrentar el potencial disruptivo de esa forma de manipulación de la comunicación pública? Que también tiene que ver con el uso de datos personales, etcétera, ¿no? Y esto se está intentando en otros países, ¿no? Lo estamos viendo, ustedes lo saben mejor que yo, de enfrentar esto, ¿no? La solución no puede ser, creo yo, una solución puramente jurisdiccional. No puede ser simplemente tribunales que declaran ilícitas acciones en particular. Evidentemente, tampoco puede ser que un órgano estatal está habilitado para declarar falsa una noticia y sancionar al que la difunde por el hecho de la falsedad, ¿no? Eso sí creo yo que es incompatible con la libertad de expresión. Ahí hay un equilibrio que encontrar, que no es obvio, está bien, pero creo yo que hoy día, dada la enorme capacidad de manipulación comunicacional que las tecnologías de la comunicación han abierto, yo creo que uno no puede simplemente asumir la posición de decir, mire, todas las patologías de la comunicación pública se van a corregir a través de la competencia entre las ideas.
Si estamos de acuerdo en eso, o sea, si estamos de acuerdo que es necesario enfrentar este tema regulatoriamente, de algún modo, bueno, yo creo que ahí se abren posibilidades, y esa es la conversación que viene. Yo no tengo una respuesta exacta a eso, no tengo un artículo detallado ya, un articulado detallado, pero creo que daríamos un paso si identificamos una nueva necesidad producto de las consecuencias, de las posibilidades, tanto de mayor comunicación y entonces mayor inclusión, por cierto, como porque van juntas, de mayor manipulación e interferencia con la comunicación pública que se abren con las tecnologías de la información. Yo creo que si identificamos eso como un problema común, bueno, ahí la verdad, yo me permitiría devolverles la pelota. Yo le diría, ayúdenos a pensar sobre esto. Como ustedes saben más de esto que nosotros, por lo menos que yo. Entonces, pensemos juntos cómo enfrentar esta dimensión problemática de un desarrollo que en tantos otros aspectos ha sido extraordinariamente beneficioso. Sí, bien de vuelta a la pelota, un tema que se está discutiendo hoy día en la Unión Europea, que se está discutiendo en el mundo entero. Parece ser que el sistema judicial 100% puede ser que no vaya a la velocidad que queremos, y por otro lado podemos caer con como mencionaste, con un organismo público, que caigamos en algo de autoritarismo o de censura previa. Hay que buscar un equilibrio en ese sentido. La última pregunta antes de pasar a Cristina, Fernando. Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿le damos más facultades entonces? ¿Lo potenciamos más? Sí, por cierto que sí. O sea, está claro que ciencia y tecnología son la llave, o sea, esto es casi un lugar común decirlo, al nivel del discurso, ¿no? Ciencia y tecnología son la llave del futuro. Y yo creo que, como yo creo que para el desarrollo futuro de Chile es fundamental que el Estado asuma una posición, como yo decía, de orientación, la investigación científica y tecnológica, yo creo que es una cuestión esencial para el futuro. Y eso supone una acción mucho más decidida que lo que ha sido hasta ahora del Estado. Esto también se ha convertido en un lugar común, la comparación de lo que gasta Chile en ciencia, en investigación, con lo que gastan cualquier país que sea comparable o que nos sirva como modelo, es considerablemente menor, ¿no? Entonces creo yo que eso se manifieste en la existencia de un ministerio o de algún otro órgano público suficientemente potente como para transmitir la señal de que esta es una cuestión de alta prioridad para el Estado, yo creo que es importante. Perfecto, muchas gracias, Fernando Atria. Vamos a pasar ahora sí a Cristina Dorador. Cristina. Sí, perdón, aprovecho de decir, porque ella estaba caída, o parece apagada por lo menos, que es un gusto estar con Cristina conversando de esto. Perfecto. Cristina. Hola Fernando, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Escuché toda la presentación y leí el documento igual, así que muchas gracias también por el trabajo que han realizado. Se nota muy profundo, ¿no? Han analizado un montón no solamente del Estado chileno, del estadio chileno respecto a estas temáticas, sino que también qué pasa a nivel internacional. Bueno, respecto a los 11 puntos 11 materias que ustedes trataron, yo creo que gran parte de aquellas van a ser objeto de estudio y de discusión en la comisión, como ustedes también lo mencionaron, Thierry lo mencionó, de sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, artes y patrimonio, que es la comisión que me toca coordinar junto con Ignacio Churra. Y justamente nosotros hoy día aprobamos nuestro cronograma de trabajo, y junto con ello también los ejes temáticos donde organizamos los temas, valga la redundancia, que vamos a tratar. Y acá en este sentido me gustaría también ordenarlo según la discusión, según cómo nosotros nos vamos a abordar estos temas. Primero, hay un primer ciclo de iniciativas de normas que ya está abierto el periodo, pero no ha llegado ninguna todavía, que es muy reciente, pero queremos comenzar tratando los temas justamente de derechos, que es algo que ustedes han mencionado en varias oportunidades. Por ejemplo, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a participar en el desarrollo de los conocimientos y sus aplicaciones y a gozar de sus beneficios, ¿cierto?, que proviene de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de investigación científica, creación artística y toda actividad creativa,
También ahí en esta primera parte vamos a tratar justamente el derecho a la protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología, y también principios de la bioética y protección de los avances de la tecnología. Y junto con ello, también queremos tratar derecho a la comunicación y los derechos digitales. Así que claramente esta primera parte va en la línea de lo que ustedes están trabajando, así que están más que invitadas e invitados a participar de las audiencias públicas de la comisión, que están abiertas hasta el domingo 14. Ojalá ya se hayan inscrito. Y nos cuenten su visión. O sea, sería muy importante presentar este documento a la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Bueno, yo tengo algunos comentarios respecto a las propuestas. Primero, efectivamente tenemos que avanzar en temáticas de protección de datos personales, eso también ya se ha mencionado. También estoy de acuerdo con que los temas de inteligencia artificial y de neuroderechos son más bien materia de ley. De hecho, no sé, ahí quizás estaremos ahí yo no sé si hubiera avanzado tanto en una ley de neuroderechos, pero porque justamente son temas que van cambiando muy rápidamente y puede que nos enfrasquemos en una, no sé si constitución o en un marco legal demasiado rígido, porque una tendencia que es innegable, no solamente al avance de la ciencia y la tecnología y los conocimientos, sino que también a la transdisciplina. O sea, las cosas no se pueden ver tampoco de una sola mirada especialista, sino que también hay que incorporar otras visiones y otros conocimientos, que es parte también del desafío de esta comisión. Dentro de los miembros de la parte de la comisión también hay 2 personas de pueblos originarios, donde también nos toca, y uno de los temas a tratar justamente es la visión de los pueblos originarios respecto al conocimiento y cómo esto se vincula digamos, al conocimiento occidental de ciencia y tecnología, no en un ánimo de equiparar, ni de que uno ingrese al otro, sino que más bien se habla de términos como de justicia epistémica o justicia de saberes, donde los distintos saberes son importantes y también deberían tomarse en cuenta, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, tomar decisiones políticas, de políticas públicas en base a evidencia, que no estrictamente puede ser la evidencia como la conocemos de forma científica, sino que también de otras maneras. Respecto al sistema de ciencia y tecnología chileno, bueno, bien sabemos que es un sistema, depende cómo uno lo mire. Si lo miramos desde la perspectiva de indicadores, pareciera ser que es muy eficiente, porque con muy pocos recursos produce mucho, y ciencia de muy buena calidad, o sea, hay escuelas científicas muy notables en el país. Lamentablemente, esos éxitos quedan muy atrás cuando lo empezamos a estandarizar respecto a brechas, por ejemplo, o incluso a formas y a montos de financiamiento. O sea, Chile es uno de los países que invierte menos en ciencia y tecnología en la OCDE, siempre estamos en los 0,35, 0,34, y otro tema muy importante es que los privados, la empresa privada casi no invierte en ciencia y tecnología. Y eso nos pone también en un marco internacional muy distinto, porque otros países que han decidido efectivamente dar este paso, como también Fernando lo señalaba bastantes veces, que la clave, ¿cierto?, el desarrollo científico y tecnológico, justamente en Alemania, por ejemplo, 50%, un poco más de la inversión en ciencia y tecnología son fondos privados, y no necesariamente son dirigidos a la misma área de desarrollo de esas empresas, sino que eso puede ser fondos también ciegos, porque si a un país le va bien en desarrollo científico y tecnológico, a todo el sistema le va bien. Entonces eso también es un cambio de perspectiva, quizás solidaria, ¿no? más sistémica, en vez de pensarlo solamente en el beneficio directo de una institución, de una empresa o de un área económica. Ahora, por otro lado, también las brechas yo creo que son súper importantes de tratar, sobre todo en este tema de tecnología. Nosotros tenemos brechas enormes respecto a accesibilidad, tanto del conocimiento, como también en temas digitales. O sea, si bien es cierto, durante la pandemia se ha activado muchísimo, ¿cierto?, el tema digital, pero esto queda un poco circunscrito a ciertos lugares, a zonas urbanas, pero en cambio la ruralidad, por ejemplo, o los pueblos originarios también no tienen estos accesos. Y también acá llevo a intercalarlo con otro tema que ustedes trataron, que es la modernización del Estado. Si bien es cierto, es muy importante avanzar en aquello, ustedes hacen todo un trabajo, ¿cierto?, de ver los costos, que son mucho más eficientes, más baratos, establecer estos sistemas digitales. También tiene que existir el derecho a no digitalizarse. O sea,
es parte, ¿no?, de derechos fundamentales, ¿no?, de ser análogo. ¿Y esto por qué? Porque también al reconocer que nosotros somos un país plurinacional, intercultural, también hay que rescatar y tomar en cuenta que hay distintas formas también de manifestarse y de expresarse, y esas no son necesariamente van a ser digitales. O sea, hay que también dar ese espacio de inclusión, ¿no?, o de mantención de las formas tradicionales y clásicas también de comunicar. Entonces, es parte, digamos, de asumir la diversidad, y no un ánimo de no desarrollarse, sino que de incorporar otras visiones. Entonces, ahí también, no solamente un tema de costo, sino que también un tema de inclusión, ¿no? Bueno, de inclusión propiamente tal también, o sea, no llegamos a todas las personas, ya no hay, nosotros incluso, acá hay un tema interno en la convención, por ejemplo, a pesar de que está en nuestro reglamento, todavía no podemos implementar un sistema de lengua de señas en las comisiones. Entonces, son temas, digamos, bien complejos que claramente tienen que ser abordados desde esa perspectiva. Ahora, respecto a los deberes del Estado en el desarrollo de la ciencia y tecnología, es un tópico que también nosotros vamos a ver, el rol del Estado respecto a esto. Y acá hay cosas específicas que, bueno, desde mi punto de vista creo que podemos hacer. Recién se preguntó si es que se fortalecía el Ministerio de Ciencia. Claramente sí. El Ministerio de Ciencia es un ministerio joven, ha generado algunas políticas muy importantes, como es la política de género en ciencia y tecnología, que también ha logrado, creo yo, permear en otras instituciones del Estado, porque son temas que también son complejos de abordar, sobre todo en un sistema científico en Chile donde solamente el 30% de la investigación la hacen las mujeres y el 70% de la investigación se hace en la región metropolitana, y eso en 2 o 3 universidades. Entonces, esas brechas enormes hay que superarlas, y justamente este salto al desarrollo que tanto anhelamos muchas y muchos respecto a la sociedad del conocimiento, no va a ser de otra forma, sino es de forma descentralizada. Y tampoco va a ser sin diversidad. O sea, es crucial que este sistema se expanda en los territorios y también se incluya a distintas personas que han estado alejadas tanto de la generación de conocimiento como también de sus beneficios, sus aplicaciones. Por eso también otro tópico que nosotros vamos a tratar en la comisión es democratización del conocimiento. Ahí ver las distintas formas en que el Estado puede apoyar esos procesos. Respecto al tema de educación digital y de identidad también que ustedes mencionan, es importante también que, y también relacionándolo con lo que conversaban recién con las fake news, o sea, no solamente es que estamos enfrentados a un tema de que hay una masividad de información, a un volumen de información, sino que también el tipo de información, que a veces la línea entre lo verdadero o lo comprobable o las certezas es muy delgada, porque tampoco tenemos en Chile una base educacional basada, por ejemplo, en el pensamiento crítico. Entonces, tenemos que claramente modernizar, y no solamente eso, sino que avanzar en una educación que incluya distintos saberes, no solamente una educación pensada en la formación profesional, sino que también intercultural, y que se reflexione mucho más respecto a esto, porque tampoco, no es fácil, digo, para mucha gente en general en Chile discernir a veces con esta masividad de información lo que es cierto y lo que no. Y tampoco hay, o falta desarrollar mucho más los nexos de comunicación, tanto científica y tecnológica, con las personas y los tomadores de decisiones. O sea, estos temas tienen que pasar a ser políticos. De esa va a ser la única forma de desarrollar la ciencia y tecnología a nivel del país. O sea, si es que no se logra convencer o persuadir a los tomadores de decisiones que esto es importante, nos vamos a quedar en los lemas, en los eslogans, en las frases. Por eso también, y también hay que pensar un poquito más respecto al cómo, ¿no? Al cómo y cuándo, porque definitivamente, estoy completamente de acuerdo con Fernando, tenemos que transicionar hacia otras economías. Y esas economías no van a surgir de la nada, surgen de los conocimientos. Por lo tanto, por eso es tan importante que desde la Constitución logremos poner, ¿cierto?, estos desafíos tan importantes para las futuras décadas, sobre todo pensando en que ya no es imposible mantener un sistema extractivo como el que tenemos, simplemente por un tema de capacidad, y aparte, considerando la crisis climática. Y el tema de digitalización o lo que ustedes hacen también debería vincularse mucho con la crisis climática, porque
hay ya una crisis de materiales, hay crisis de chips, ¿no? La famosa, o sea, a la materialidad, a eso quiero llegar. Porque una cosa es pensarlo desde la normativa de la Constitución, pero otra cosa también cómo lo hacemos materialmente. O sea, va a haber un déficit de materiales para lograr estas tecnologías, y eso ya se está viviendo. Entonces, por un lado, nos generan estas paradojas, y por eso, nuevamente, es importante desarrollar ciencia y tecnología, porque de ahí surge la creatividad para hacer las cosas de forma distinta, y no siempre depender de las potencias o de los países que ya tienen este tema andando, ¿no? Y eso también nos da mayor autonomía. Bueno, yo creo que esos eran los temas más importantes que había anotado, así que, bueno, nuevamente los felicito por el trabajo que han hecho y estaremos muy contentos de recibirlos en la comisión. Que sin duda vamos a solicitar, si no, ya la solicitamos la audiencia. Cristina, una pregunta. Tenemos todos de acuerdo en la importancia de la ciencia y tecnología, pero por otro lado también uno de los temas de la comisión va a ser ver el tema de abusos como figura de los usos de las tecnologías. Es como una dualidad, ¿no es cierto? Vamos a promover la ciencia y la tecnología, pero también, cuando se refieren a abusos, ¿en qué se ha pensado en este tipo de cosas, por ejemplo? Señala usos indebidos. Usos indebidos, exactamente. Usos indebidos, claro. Bueno, tiene que ver con, por ejemplo, la manipulación humana, temas que también están ya legislados en otras partes, no es nada muy novedoso. Por ejemplo, usar ciencia y tecnología para no sé, la bomba atómica, ese tipo de regulaciones, ¿no? Okay. Pero también hay otro tema que es la bioética. Que ahí es súper interesante porque generalmente se ve desde la perspectiva de el qué se hace y el qué no se hace, pero también ahora, para poder dar de nuevo este salto, tenemos que cuestionarnos el cómo se ha hecho, porque hay mucho conocimiento que nosotros usamos que no ha sido desarrollado de una forma, digamos, ética. Y también el tema del cómo la ciencia y tecnología se ha desarrollado, no solamente en Chile, en el mundo, a través de sistemas de competencia, ha hecho también que la generación de conocimiento esté sujeta a cuestionamientos de cómo se ha hecho, ético. O sea, hay varios ejemplos de investigadores muy connotados en el mundo que finalmente se descubren que gran parte importante de sus publicaciones han sido fraude, o han no sé, manipulado imágenes, y eso lleva claramente no solamente un desprestigio del sistema, sino que también a cuestionar qué tipo de resultados obtuvieron de ahí, han tenido consecuencias, incluso hay un montón de ejemplos para la salud de las personas, por ejemplo, o incluso para la toma de decisiones ambientales, algo que en Chile nos compete mucho. Así que hay varios aspectos que se van a tocar en esa área. Cristina, la última pregunta. Para poder cumplir el tema, prometimos 7:35, así que estamos bastante cerca de poderlo cumplir. Así que vamos. Respecto de, mencionaste que materias como neuroderecho y como inteligencia artificial deberían ser materia de ley principalmente, más que constitucional por el temor a que queden rápidamente modificadas, desfasadas, obsoletas, ¿no es cierto? Sí, es que lo que pasa es que el conocimiento aumenta, no es que aumente, cambia rápidamente. Y estas perspectivas a veces ¿cómo decirlo? De expertos, ¿no? De una visión muy biológica en este caso. Queda muy atrás respecto a las temáticas que mencioné también de inter y transdisciplinarias. Entonces, yo creo que hay que darle muchas vueltas para generar una ley al respecto. Ahí no sé, yo no soy abogada, pero hay cosas que ni siquiera la ciencia tenemos claro, son objeto de discusión. Entonces, ¿cómo llegar eso a una ley? Porque pasan muchos años, décadas, incluso hasta que logramos a veces desde la ciencia o desde el conocimiento tener algunos consensos. Por lo tanto, a veces apresurarse mucho puede generar problemas de obsolescencia, pero también de incluso infracción a los derechos fundamentales, sin ninguna intención, pero eso también pasa con la sobreregulación a veces. Me parece súper... O sea, porque también va la línea de la libertad de investigación. ¿Cuáles son los límites?
y ahí se vincula también con la ética, pero si queremos realmente pensar un sistema diverso y profundo en ciencia y tecnología, hay que dar espacio para la creatividad. También hay la orientación, yo creo que igual hay que orientar algo de la investigación por un tema, pero no debería ser, debería siempre haber un espacio libre. Y ese espacio libre, claro, regulado, ¿cierto?, por derechos fundamentales, la Convención de los Derechos Humanos y otros temas de ética que los vamos a discutir también. Fantástico, la verdad que muy interesante, podríamos estar hasta las 9 de la noche, pero hicimos la promesa de cumplir el horario. Muchas gracias, Cristina. Palabras de cierre, le voy a dar un minuto. Terry, por favor. Ok, muchas gracias, Claudio. Oye, ha sido una conversación súper interesante, la verdad es que me gustaría seguir otra hora más, pero bueno, para respetar lo que ha dicho Claudio, me voy a mantener en eso. Sí destacar los temas que ustedes nos han abierto y por supuesto, nosotros dijimos esto es un libro abierto lo que estamos haciendo, pues lo estamos incorporando. Voy a destacar algunos temas que mencionó Fernando y también Cristina. Fernando, el nuevo espacio público, por eso súper interesante este concepto. Y también la importancia, que lo veníamos viendo desde hace tiempo, de la ciencia y tecnología como factor de desarrollo y de orientación estratégica del desarrollo. Digamos. Yo creo que esos dos grandes temas, hablaste de otros temas, derechos fundamentales, derechos digitales, en fin. Yo creo que es tema interesante. Y por el lado de Cristina, los temas de descentralización, diversidad de la ciencia, la democratización de conocimiento, los temas asociados a la crisis climática y también la ética, yo creo, de la tecnología en el uso, en la generación, de la tecnología de conocimiento. Cuando hablo de tecnología, entiende ciencia, tecnología y conocimiento. Lo abrevio, pero es todo el paquete. Ahora no. Siempre está la ciencia al comienzo y termina en ciencia y conocimiento y termina en tecnología, pero hay todo ese proceso que está claro y eso. Entonces, muchas gracias por esta discusión y espero, Cristina, que nos veamos en la comisión para tener una conversación bien abierta con Claudio y con nuestro director. Muchas gracias, Terry. Fernando. No, simplemente agradecer la invitación. Este es un tema enorme y claro, invitarlos a, si me permiten, recoger el guante que les he tirado y ayudarnos a pensar sobre este nuevo espacio público, sobre los desafíos de la libertad de expresión, cómo proteger la discusión pública de las posibilidades que se abren de manipulación, etc. Esos son todos temas que yo creo que son importantes y sobre los cuales no hay soluciones que sean como obvias. El punto no es que sabemos cuál es la solución y lo único que tenemos que hacer es hacerla, ¿no? Es que hay que pensarlo. Estas son cosas que hay que pensar y que hay que pensarlas con cuidado. Y para eso que mejor que las personas que también saben y porque están en ese tema. Así que para mí es un agrado venir a conversar con ustedes, compartir el foro con la convencional de orador. Y bien, nos seguiríamos viendo, supongo. Gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, el desafío de las nuevas tecnologías y materia regulatoria es esa. Van cambiando todo el tiempo y todo el tiempo nos están exigiendo. Cristina, palabra de cierre. Bueno, también muchas gracias nuevamente por la invitación. Aprendí mucho también con el documento que ustedes hicieron. Otro tema que mencioné, pero la descentralización, en la práctica lo que también deberíamos, porque se van a ver en otras comisiones la forma de Estado, entonces, y también en los gobiernos regionales hay cláusulas respecto a desarrollo de ciencia y tecnología, incluso en la Constitución actual hay, pero no se cumple, bien sabemos, o ha estado muy, muy lejano, es descentralizar la agencia, la NIT. Eso sería también un paso muy, muy fundamental porque es una agencia centralizada. A diferencia de cierto ministerio que tiene las macrozonas, pero tampoco están abordando todavía todas las regiones, pero sí ese sería un paso bien, bien importante porque lo vincularía a las necesidades de conocimiento de los territorios, porque todos los territorios tienen también necesidades distintas y ya se están haciendo lo bueno los diagnósticos respecto a lo que falta, cómo se debería. Y otro dato también, las regiones tienen, como esperable, el número más bajo de empresas de base científica y tecnológica, y regiones extractivas, como la región de Antofagasta, son los que tienen los números más bajos. O sea, se correlaciona finalmente con esta sobreposición, ¿no? de intereses extractivos versus el desarrollo científico. Así que eso también hay que equilibrar aquello. Y también finalmente que esto también es una discusión política, que trasciende, por supuesto, los temas políticos clásicos partidistas, sino que es pensar justamente el país del futuro. Y tenemos que hacer, como dice Fernando, el ejercicio. O sea, no hay nada escrito, sabemos más o menos dónde deberíamos llegar, pero el cómo es difícil.
Así que gracias nuevamente por esta instancia. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Terry, Fernando, Cristina, nuevamente, la verdad que ha sido sumamente interesante. Quedan los temas pendientes, tenemos que escribirlos, no están inscritos, de eso trata justamente las nuevas tecnologías. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontraremos en otra oportunidad y por supuesto que estaremos en la comisión exponiendo junto a Terry. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. adiós. Chao, gracias. Gracias, adiós.